Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, pues mi nombre es Fabi Rodríguez. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia, eh, Cantos, Juegos y Rondas, por parte de Luna de Papel. Qué bueno que están aquí. Como les decía, mi nombre es Fabi Rodríguez. Para quienes no me conocen, pues ya tengo un ratillo de experiencia en esto de la educación. He sido maestra frente a grupo, a diferentes niveles. De todos los niveles que me ha gustado más es preescolar, porque es donde más se aprende, porque es donde la vida es más ruda. Y, y bueno, pues si ya estamos los que tenemos que estar, pues vamos a empezar. ¿Sale? Bueno, para este taller, para esta videoconferencia más bien, lo que vamos a necesitar es que ustedes se pongan muy en el plan de tratar de recordar los juegos que les gustaban cuando eran niños, los juegos tradicionales que a ustedes más les gustaba cuando eran niños. Por ejemplo, a mí me encantaba Cebollitas. No sé si alguien ha jugado Cebollitas. Tenías que hacer una especie de fila india en donde todos estuviesen sentados y te agarraban por la cintura y había una persona al frente de esa hilera que intentaba jalarte hasta lograrte arrancar literal de la fila. Y pues eso eran cebollitas y ya uno era ahí feliz viendo un poco de dolor y ardor en los brazos y gritando, jálame más duro, no dejes que me agarren, demás, bla, bla, bla. Entonces vamos a tratar de recordar todos estos juegos y lo vamos a hacer con la intención de ver si a lo largo de la videoconferencia podemos asemejar algunos que a nosotros nos gustaran con los que yo voy a mostrar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en diferentes estados, en diferentes países, incluso en diferentes comunidades, incluso en diferentes generaciones, se han llevado a cabo cantos, rondas y juegos por parte de los niños y siempre es bueno saber cómo es que nos ayudan o nos aportan esto, es algo bueno estos cantos, rondas y juegos. De repente estoy pensando que, por ejemplo, cuando yo era niña se jugaba algo que son las strays y ahora me parece que la nueva chaviza, los chiquitines de hoy, juegan a las strays pero diciendo como eres. Entonces, pues quien las trae es, te toca y te dice eres y ahora tú eres quien tiene que correr, tocar la espalda de al que alcances y decirle ahora eres, ¿vale? Entonces, con esa intención pido yo que recuerden un poco qué juegos les gustaría, porque, como bien digo, pues a veces tienen diferentes nombres, ¿sale? Bueno, vamos entonces a empezar. ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia, de este taller? Vamos a dar clic y dice, los cantos y juegos infantiles no solo dan alegría, lo cual de por sí ya es suficiente justificativo para que una maestra o padre de familia no deje de realizarlos como parte fundamental del trabajo cotidiano, o en estas fechas que tenemos confinamiento, pues también sería bastante bueno llevarlo a cabo. Dice, sino que fortalecen, fíjense muy bien, a continuación dice, destrezas, habilidades, valores y actitudes. Por favor, con rojo esas palabras, porque hace poco veíamos que justo eh, la educación constructivista lo que pretende es poder desarrollar habilidades, valores y actitudes que nos ayuden para el aprendizaje en la vida cotidiana, ¿vale? Eh, bueno, que son muy necesarias para el desarrollo integral de los niños y sobre todo, fíjense, en los primeros 7 años de vida. Cuando hemos revisado las etapas de desarrollo, pues vemos que hay sensorio-motor, completamente motor, dependiendo de la etapa en la que estén. Pero fíjense bien, hay una etapa muy importante que es de los 6 a los 7 años, en donde el pensamiento fantasioso, la imaginación y esto se empieza a asentar un poco más en la realidad. Entonces, es muy importante que desde que son bebecitos hasta los 7 años, podamos nosotros llevar a cabo estas prácticas
porque es cuando más entusiasmo, más creatividad, más, más habilidades vamos a poder trabajar con los niños. Ojo, no estoy diciendo que, por ejemplo, a nivel secundaria esto no se pueda, pero pierde ya un poco el toque inocente porque pues ya son chicos de secundaria. Con chicos de secundaria ya toman un poco de más importancia los juegos que tienen como algún reto extra. O sea, podríamos, por ejemplo, jugar, no sé, Blancanieves o al Lobo Feroz, pero ponerle un reto extra, porque en secundaria pues ya estamos hablando de que tienen un carácter ya más competitivo. De hecho, ellos necesitan ponerse en competencia cuando están en estas alturas de la vida, como de los 11 en adelante. Bueno, vamos a dar clic en siguiente, por favor. Dice, ¿qué aprendemos nosotros cuando llevamos a cabo los juegos tradicionales? Primero, valores. Tarea, sí o sí, es un libro que ya les venía yo mencionando. Es El criterio moral en el niño de Jean Piaget. Y ahí les habla, por ejemplo, de la importancia de jugar eh, juegos como lo son las canicas, el stop, el avión, y de dejar que los niños sean quienes los jueguen. Tal vez en la población más chiquita, poder tener algún adulto como mediador, maestro, padre de familia, tutor. Pero es muy importante dejar que ellos formen sus propias reglas. Esta es una parte eh, fundamental de este tipo de juegos. Permiten que se aprendan los valores. Los valores son una habilidad, por tanto, no puede ser algo que aprendamos en un periódico mural y con una lectura y hacemos una actividad y ya quedó. No, los valores, al ser una habilidad, se tienen que poner en práctica. No sé si quienes nos acompañaron en sesiones anteriores veíamos que un aprendizaje clave son aquellos que se tienen que poner en práctica. Entonces, cuando nosotros practicamos algo que nos permite poner en juego los valores, pues se da pie a que se pueda permitir este aprendizaje. No me crean a mí, siempre les estoy diciendo, no me crean a mí, piénsenlo en ustedes o vayan e investiguen. ¿Cómo aprendieron ustedes a no decir mentiras? ¿Cómo aprendieron ustedes a no hacer cosas buenas que parezcan malas? ¿Cómo aprendieron ustedes a que es mejor ser empático o llevarse mejor con la gente? Pues seguramente porque alguna vez dijeron alguna mentirilla o porque alguna vez a ustedes les mintieron, ¿sale? Es decir, hubo una práctica, hubo algo en lo cotidiano que les va enseñando esta cuestión con los valores. El nombre del libro es Criterio Moral en el Niño y es de Jean Piaget, ¿sale? Un libro súper bonito. Incluso ahí, por ejemplo, maneja mucho la importancia del juego libre. O sea, no siempre, como que a últimas fechas, de repente queremos que todo sea en ambientes controlados, con los niños, como que hay que enseñarlos y no hay que dejarlos, pero también la importancia del juego desorganizado, la importancia del juego libre, del que griten, de que avienten cosas, de que caigan hasta en una especie de euforia jugando. Eh, va permitiendo que ellos pongan en práctica estos valores y sobre todo que ellos también tengan pues esta habilidad para poder hacer valer su palabra, su voto, ¿vale? Por ejemplo, ahora está como muy de moda que si no quiere jugar, déjalo, pero antes, quienes pues ya tenemos algo de tiempo que ya estamos como más crecidos y recuerdan era, ah, no, si Perengano no quiere jugar algo, entonces hay que ver a qué otra cosa jugamos. Se llegaba a un acuerdo, fíjense entonces lo importante de esto, ¿no? Era, si no quieres jugar a Lobo Feroz, entonces ¿a qué quieres jugar tú? Y entonces él proponía. Entonces, si se fijan, en realidad se da como un, fíjense, si sin siquiera todavía estar jugando en la plena organización del juego, se da este rol como de poder participar y ser tomado en cuenta. Es decir, de yo existo y me doy cuenta que existo porque estoy existiendo para el otro. ¿Sale? Eso es existir. Que el otro note tu presencia y entonces tú te sientas parte de una sociedad. Tú te sientas integrado en ella, ¿sale? Bueno, entonces, como nos permite poner en juego los valores a práctica, pues aprendemos muchos valores, ¿sale? Bueno, entonces, dentro de estos valores, pues la función de los padres y los docentes sería justo crear oportunidades para que se pueda dar la práctica
de los valores. Ahorita vamos a ver juegos. Sin embargo, de manera individual yo les voy a pedir que vayan pensando en qué juegos podría haber, eh, podría haber alguna especie de práctica del valor. A mí ahorita, si de repente se me ocurre stop, ¿no? Es el juego en el que se marca un círculo con un minicírculo al centro. Todos estamos dentro del círculo y el minicírculo del centro se le llama el stop o el alto, y es cuando vamos a pisar después de decir una leyenda. Y una vez que, no sé, la leyenda era declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, y si era el juego era de frutas, era mango. Y entonces todos nos echábamos a correr y Mango era el que tenía que gritar stop. Y entonces él tenía que calcular los pasos hacia la persona que tenía que llegar. Y por ejemplo, ahí podemos ver una especie de honestidad, ¿no? Así de, calculo, no sé, 4 pasos y medio. Y entonces, a lo mejor Mango, mientras iba contando, agachaba un poco la mirada y, no sé, Fresa, que era el que tenían que caminar, bajita la mano, se hacía un poquito más para atrás, pues eso es trampa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, recuerdo que hace poco estaba yo con un grupo de niños viéndolos jugar escondidillas y entonces de repente llegó un punto en el que lo que hacían era que se ponían atrás del que estaba contando. Entonces el pobre, imagínense, el pobre que contaba estaba 1, 2, 3, 4, 5 y apenas iba a salir cuando alguien justo atrásito de él tocaba la base y decía 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Entonces, fíjense a qué grado podemos llevar pues hasta una clase de ética, ¿no? Con los niños, porque qué tan ético es que tú estés haciendo eso. Te estás escondiendo y estás en la espalda del compañero y pues tal vez una es gracia, dos pues ya fue como un poco más divertido, pero a lo mejor la tercera ya es frustrante y entonces el juego ya empieza a perder un poco la situación y cómo es que se da esta cuestión del respeto de las reglas y demás. Entonces, si se dan cuenta en estos dos pequeños ejemplos que tocó de manera tan rápida, podemos ver cómo es que se aplica pues la enseñanza, la práctica, el aprendizaje de los valores, eh, sin necesidad de estar en una clase leyendo qué significa la honestidad, qué son las reglas, para qué sirven las reglas, o ponerles un periódico mural. ¿Qué quiero decir con esto? Los valores, como muchas otras cosas, es algo aprendible más que enseñable, ¿vale? Entonces, bueno. También con los juegos, rondas, cantos, podemos aprender todo lo que es expresión corporal. Bueno, pues la expresión corporal es aquella que es conocimiento de nuestro cuerpo en el más amplio sentido que puedan imaginar. Muchas rondas permiten, sale, que los niños conozcan todo su esquema corporal, lo interioricen y al formar una ronda, pues aprendan a relacionarse con su cuerpo, ¿sale? Con el espacio físico que ellos tienen, con la distancia que guardan, ¿sale? Con cómo ubicarse con, con otros niños, demás. Entonces, de repente, esto me hace recordar que yo les ponía de manos a la cabeza, manos a la cintura, y de repente se las cambiaba. Niños de preescolar, o sea, la verdad es que ahí nada más era como para hacernos reír a todos un rato, y yo les decía, manos en el omoplá, y pues obviamente en preescolar tú no enseñas el omoplato, no estaría de más, pero no enseñas el omoplato. Entonces, los niños trataban de meter una palabra ahí, todos se reían con las palabras tan graciosas que formaban, de repente decían, ya, Miss, dinos qué palabra es, y bueno, ya aprendía, ¿no? Entonces luego ya ahí decían, al día siguiente estaban, le enseñé a mi papá cuál es el omoplato y demás. Entonces, ven, ahí hay un conocimiento del cuerpo, y también están estos en los que podemos practicar, por ejemplo, las estatuas de marfil,